Continuamos con el doctor Alejandro Nanclares, con su ponencia Uso crónico de benzodiazepaminas. El doctor Alejandro Nanclares es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia, docente de pregrado y posgrado de la Corporación Universitaria Remington, médico psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia. Vamos a esperar un momentico al doctor Alejandro que ya viene y le vamos a recordar a las personas que están conectadas a través de la modalidad virtual realizar la evaluación del evento que se ha compartido en el chat interno del evento. Ya nos acompaña entonces el doctor Alejandro Nanclares, bienvenido. ¿Cómo están? Mucho gusto. Quería aprovechar que vi ayer que lo estaban utilizando, entonces para gomosearlo. Bueno, muchas gracias primero a todos los muchachos, a los residentes y una felicitación. El evento ha estado pues muy chévere, de un nivel muy alto, y a los docentes que los apoyaron. Le cambié un poquito el título a la charla porque el término que se utiliza más en la literatura es uso a largo plazo de benzodiazepinas más que el uso crónico. Con este título se encuentra pues más literatura. Bueno, porque quería hablar un poco de este tema. Este tema me surgió a mí de unos eventos clínicos o unos casos clínicos que con frecuencia encuentra uno en la práctica diaria, ¿sí? Entonces es muy frecuente que uno llegue a la consulta y que alguno de los adultos, sobre todo adultos en etapas ya pues más 50, 60 años, tengan medicamentos que llevan usando mucho tiempo, ¿cierto? Y que vengan pues relativamente bien. Dentro de esos medicamentos están las benzodiazepinas, como por ejemplo el caso típico, el señor que lleva tomándose 1 miligramo de lorazepam desde hace 4, 5, 7 años. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? Que ahí mismo el médico general o el psiquiatra dice, uy, no, este man ya es adicto al lorazepam, no, se lo tengo que quitar, se me va a deteriorar, no puedo permitir que esto siga así. Pero entonces uno dice, el paciente está bien, ¿cierto? ¿Por qué hay que correr a desmontar el medicamento? ¿Por qué me genera tanta preocupación? Y realmente esta preocupación si está fundamentada, si hay como un riesgo tan grande. Entonces, por eso decidí pues como mirar un poquito esto y pues como explorar más. También lo otro que me llamó mucho la atención es que ha habido como unas modas en la prescripción dentro de psiquiatría, que igual pasa en la mayoría de especialidades, pero al principio usábamos muchas benzodiazepinas y ahorita pues ya estamos como más frenados. Y uno ve los profes que pues tienen más años, que les encantan las benzodiazepinas, y los profes nuevos más jóvenes que tienen más precaución. Entonces quería ver, bueno, ¿qué pasa? Porque hay esas diferencias. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, básicamente, a partir de esa pregunta clínica, pues decidí hacer esta charla. ¿Sí? Entonces, esa fue mi pregunta. ¿Qué tan grave es el uso a largo plazo de las benzodiazepinas? ¿Cierto? Si amerita o no el riesgo y si amerita o no correr a hacer el desmonte. Para responder esta pregunta, vamos a ir por diferentes etapas. Inicialmente vamos a hablar de qué es el uso a largo plazo de la benzodiazepina para poder enmarcar. Luego, pues hablar de algunos de los principales riesgos. No podemos abarcar pues todos los riesgos de un medicamento porque sabemos que son muchos, pero sobre todo el que más preocupa frente a la benzodiazepina es el deterioro cognitivo, ¿cierto? Y el riesgo de demencia. Entonces, hice más énfasis en ese. Luego hablar de algunas de las indicaciones o beneficios que existen del uso a largo plazo de las benzodiazepinas y finalmente pues sacar unas conclusiones. Ya después de esta etapa mía viene el doctor Weimar, que es residente del programa, de nuestro programa de aquí de la universidad, y va a hablar pues como de otra cara, que es cómo voy a desmontar la benzodiazepina, para que tengan pues como los dos ángulos o las dos caras de la situación. Bueno. Entonces, respecto a la definición, como han visto en muchos de las situaciones o de los temas, tenemos problemas, ¿sí? No hay una definición clara. Entonces, ¿qué hace eso? Que los estudios sean heterogéneos y que no se puedan comparar
las muestras o no se puedan hacer metaanálisis que aporten mayor evidencia. Tenemos claro que es el uso a corto plazo. ¿Sí? El uso a corto plazo es de 4 a 8 semanas. De ahí para adelante, pues no sabemos. Entonces, más o menos, pues, ¿qué dice uno? Bueno, si el corto es hasta las 8, el largo, pues, es de ahí para adelante. Pero eso quiere decir que es muy variable, ¿cierto? De hablar de más de 2, 3 meses a hablar de 5, 7, 8 años, ¿sí? Pero básicamente, entonces, lo que vamos a hablar es de más de 2 meses de uso de benzodiazepinas. Entonces, ¿cuáles riesgos voy a tocar en la charla? Lo que le decía inicialmente, el deterioro cognitivo, ¿cierto? ¿Cuál es la relación? Si hay una relación clara, ¿qué dice la evidencia? Y otros de los dos riesgos importantes que de pronto tradicionalmente han estado más sustentados, pero que puede que no sean tan grandes como los hemos percibido, ¿cierto? Porque a veces uno siente que de pronto el grupo de las benzodiazepinas está un poco satanizado, ¿cierto? Entonces hablar de cuál es el riesgo de abuso y cuál es el riesgo de caída, ¿cierto? Que es otro desenlace importante, sobre todo en esta población de 50, 60, 70 años, porque eso puede pues, impactar directamente la mortalidad. Bueno, frente al deterioro cognitivo, pues, es un tema que se ha trabajado bastante, que se ha estudiado mucho y que se continúa reevaluando. Hay mucha literatura, empecé como con los principales artículos que encontré y voy a empezar con los más actuales y voy pues como devolviéndome un poquito en el tiempo. Entonces encontré este estudio que habla pues de una revisión de revisiones y que engloba, bueno, sí, afuera, las campanas. Si se retrasa el almuerzo, no fui yo. Bueno. Bueno, y engloba varias revisiones, ¿cierto? Entonces nos da varias revisiones con sistemáticas con metaanálisis, que serían pues como lo ideal para uno tomar decisiones clínicas, aunque estas revisiones van a ser de estudios observacionales y otros tipos de revisiones. Entonces ellos cogieron estudios entre 2004 y 2020. Este es un estudio pues que salió a principios, una revisión que salió a principios de este año. Y que encontraron 5 revisiones sistemáticas de estudios observacionales que hicieron metaanálisis. Encontraron 2 revisiones sistemáticas que no hicieron metaanálisis y 8 revisiones no sistemáticas. Entonces ahí pues uno tiene como un pool grande de estudios resumidos, ¿cierto? Que le va a ayudar a uno a decir, bueno, ¿qué está pasando con esta situación? Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que dentro de los estudios metaanalíticos sí había una asociación que era significativa, estadísticamente significativa, entre el uso a largo plazo de las benzodiazepinas y la posibilidad pues, de tener una demencia, un deterioro cognitivo mayor, ¿cierto? ¿Qué decían ellos? Que el OR más bajito de estos estudios estaba en 1.38 con un intervalo de confianza entre 1.07 y 1.77. Ahí uno ya dice, bueno, pues sí es significativo, pero está demasiado raspado, ¿cierto? Está ahí pues al lado de la unidad de la no significancia, o sea que no hay como un efecto muy grande posiblemente. Y decían que el mayor estaba en 1.78, ¿cierto? O sea, comparando los estudios, 1.78 con un intervalo de confianza entre 1.33 y 2.38. Otras situaciones que habían visto que se asociaban a mayor riesgo de presentar demencia con las benzodiazepinas era el sexo femenino. También encontraron asociación dosis dependiente, ¿cierto? Eso es importante porque si uno dice, bueno, esto está deteriorando al paciente, entre más le dé, más me lo va a deteriorar. Y cuando uno encuentra esa asociación dosis dependiente, pues le da como más fuerza a la causalidad. Pero vamos a ver que esos hallazgos pueden ir cambiando. También había unos estudios que decían, no, si usted utiliza de vida media corta, parece que hay mayor riesgo a los de vida media larga, y otros estudios decían, si lo ha utilizado por más de 3 años, aumenta el riesgo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta situación de las benzodiazepinas y la demencia? Que hay mucha confusión alrededor pues, de los estudios y mucha confusión difícil de manejar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero
había unos estudios que trataban de manejar el sesgo protopático, ¿sí? Que básicamente es pues, que hay síntomas que son prodrómicos o que son iniciales de la enfermedad, pero que todavía no se ha diagnosticado o no se ha manifestado totalmente la enfermedad, y que eso va a llevar a que se expongan más a los fármacos, ¿cierto? Que es lo mismo que el sesgo de causalidad reversa, ¿cierto? Entonces, este sesgo ha sido como discutido en la parte de las benzodiazepinas y el deterioro cognitivo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, habían unos estudios que utilizaban como un periodo de previo de ningún síntoma de unos 2 años, intentaban pues controlar ese sesgo y sí persistía la asociación, pero la asociación seguía siendo pues bajita, un OR de 1.12 con un intervalo de confianza entre 1.03 y 1.3, que está pues muy cercano también a la no significancia. También otro de los factores importantes es que muchas de las patologías que son factores de riesgo para demencia también pueden ser manejadas con benzodiazepinas, ¿cierto? Entonces ahí nos deja más confusión. Entonces cuando hacían ajustes, por ejemplo, por depresión y ansiedad, a veces se mantenía la asociación y en otros se perdía, en otros estudios. Entonces quedamos viendo pues que la cosa no está como tan clara, como tan sencilla, que no es como esa máxima que nos habían dicho, no, la benzodiazepina va a deteriorar cognitivamente al paciente, sino que hay muchas cosas por considerar o por tener en cuenta. Ya aquí hablando de otros estudios, este estudio, por ejemplo, era retrospectivo, pero tenía una cantidad de pacientes importantes, ¿cierto? Entonces, eran 83,000 pacientes, ¿cierto? Usuarios, y los otros eran 84,000 no usuarios. Aquí ajustaban por las patologías psiquiátricas, que es muy importante por lo que hablábamos, y les daban 5 años de seguimiento. ¿Y qué encontraron? Que inicialmente sin ajustar el hazard ratio era de 1.22, que era significativo, pero cuando hacían los ajustes se perdía la significancia. Entonces eso dice, puede ser que eso que hemos estado pensando esté explicado más por la confusión, más por los sesgos, que porque realmente haya una asociación causal, que es lo que uno trata pues de definir. Igual, aquí seguían diciendo que había mayor riesgo, pues que parecía haber mayor riesgo con los de vida media corta y con los de vida media intermedia que con los de vida media larga. También muchos de estos estudios se realizan junto con los Zetas porque tienen pues un mecanismo de acción similar. Hablaban que era mayor el riesgo con los medicamentos Zeta, ¿cierto? El Zolpidem, la esopiclona, que con las benzodiazepinas, que eso también pues es interesante. Y volvían a recalcar en este estudio que las mujeres parecían tener mayor riesgo. También nos daban otro factor de riesgo que era el número de dosis que se tomaba el paciente al año. Entonces decían que si tomaban 90 dosis o más, había mayor riesgo, que eso también pues nos da como señales de causalidad, pero acuérdense que todo esto eran como tendencias porque realmente cuando se hacían los análisis ajustados pues se perdía la significancia. O sea que este estudio no apoyaba mucho la causalidad de la demencia. Este otro estudio lo realizaron en veteranos, también era una muestra grande, ¿cierto? Eran 528,000 pacientes y aquí, contrario a los otros estudios, no encontraban una relación dosis dependiente, aunque sí había una asociación mínima, pero era una asociación nuevamente muy pequeña, ¿cierto? Es también interesante mirar estudios de otro tipo metodológico. Este me llamó la atención pues porque era un estudio prospectivo, ¿cierto? Y entonces eso ahí le puede dar a uno más información, ¿cierto? Aquí están cogiendo a la gente y están mirando para adelante cuántos aparecen con demencia o no, ¿cierto? Y ¿qué encontraron? Que había un OR de 1.05, ¿cierto? Con un intervalo de confianza que iba entre menos 0.01 y 1.1, o sea que había una asociación pues muy pobre, prácticamente no significativa. Otros estudios pues anteriores, un poquito más viejitos, muestran también evidencia contraria, ¿sí?
Por ejemplo, en este estudio, que era pues en el Reino Unido, mostró que en esta cohorte que se siguió no había una relación entre las benzodiazepinas y entre la aparición de demencia. También era llamativo que en esta misma cohorte no se encontró relación tampoco con los anticolinérgicos, que ese de pronto sí es como uno ya más establecido, pero bueno, habría que mirar qué pasó ahí. Y el RR ajustado fue de 1.06, ¿cierto? Con ese intervalo de confianza que vemos que pasa pues por la unidad que lo hace no significativo, ¿cierto? Y también importante de este estudio es que era un seguimiento de 10 años, ¿verdad? Porque sabemos que normalmente la demencia es un proceso que se demora en aparecer, que se demora en progresar y en comprometer al paciente. Entonces, entre más largo sea el seguimiento, pues mejor. Bueno, y finalmente ya como para irles mostrando como el último estudio, este estudio que se realizó en Irlanda con 7.000 pacientes, mostraba también que no habían unos cambios significativos en la función cognitiva, ¿cierto? Respecto a los pacientes que utilizaban benzodiazepinas con los que no los utilizaban. Y medía pues diferentes variables, hacían el mini mental, ¿cierto? Hacían nombres de animales, de recuerdos, y tampoco se modificaba, que es importante todo eso. Entonces, ¿qué pienso yo respecto a esto de las benzodiazepinas del deterioro cognitivo? Es un tema que todavía sigue siendo controvertido, pero lo que me parece importante es que no es una verdad, pues como la teníamos, una verdad heredada de que las benzodiazepinas van a deteriorar el paciente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el sesgo protopático que hablábamos, ¿cierto? O de causalidad reversa, y también, por ejemplo, en el campo de las demencias se está hablando ahora de un deterioro conductual leve, ¿sí? Que es una entidad parecida al deterioro cognitivo leve, y dentro de ese deterioro conductual leve pues pueden aparecer síntomas que sean manejados con la benzodiazepina. Inicialmente se daba solo en DFT, en demencia frontotemporal, pero ahora se está mostrando que aparece en todas las demencias, ¿cierto? O en la mayoría pues de demencias. Entonces puede ser que muchos de nuestros pacientes que tienen benzodiazepinas y luego hagan una demencia, ya estuvieran con ese deterioro conductual leve y que no sea responsabilidad como tal de la benzodiazepina, ¿cierto? Y los otros factores de confusión es que muchos de nuestras patologías van a ser factores de riesgo. Bueno, respecto al abuso, este sí es pues un tema que, como me decía por ahí una residente, no queremos descubrir que el agua moja, pero de pronto sí, ¿qué tanto moja, cierto? Entonces, sabemos que hay un riesgo de abuso y que eso es importante a tenerlo en cuenta, pero ¿qué tan grande es? ¿Cierto? Por allá hace 2 años la FDA puso pues como otro black box como más fuerte por el riesgo de adicción, de abuso, ¿cierto? Con las benzodiazepinas, pero ellos mismos decían, bueno, sí, sí se produce un abuso, ¿cierto? Y adicción, pero no es como el riesgo inicial o el manejo inicial, sino que casi siempre está asociado a uso de otras sustancias, o sea, una polifarmacodependencia más que a una dependencia solo de las benzodiazepinas. Yo busqué en varias fuentes porque quería encontrar como no, de 100, 8 se vuelven adictos, ¿cierto? Quería encontrar eso, pero no lo hay. Entonces, no sabemos exactamente cuál es el riesgo, sí sabemos que hay una población importante que abusa de benzodiazepinas y que estos fármacos pues se prescriben bastante, ¿cierto? Ahí la FDA hablaba de 5.4 millones de personas en Estados Unidos por encima de los 12 años que había abusado de las benzodiazepinas, entonces es una población grande. Y como ellos han tenido pues el problema de la crisis de los opioides, pues ahora están como más alerta a estas prescripciones. Pero que sí es claro que si hay una población que tiene un riesgo mayor de hacer abuso o adicción, ¿y cuál es esta población? Principalmente pues blancos no hispánicos, entre mujeres y hombres no había diferencias, sí hay una diferencia en los grupos etarios entre 18 y 35, están la mayoría,
También si hay un abuso personal o una historia de abuso personal o familiar de sustancias, trastorno psiquiátrico, que ese sí no nos sirve pues mucho porque esa es nuestra población, pero bueno. Y si hay consumo de alcohol o trastorno de la personalidad antisocial. ¿Y qué se había visto? Que normalmente no era que la persona empezara como a tomar benzodiazepinas en la consulta y siguiera pues como utilizándolas y abusando, sino que la persona empezaba por otras sustancias, típicamente por el alcohol o por los opioides, que eran la gran mayoría de las poblaciones. Y cuando ya tenían un abuso de estas sustancias, después pues se exponían a las benzodiazepinas y comenzaban a abusarlo también. Entonces, pues si uno ve un paciente que tiene pues estas características, ya tiene que pensar mucho más si es prudente o no utilizar la benzodiazepina. También habían unas características de las benzodiazepinas que hacían que fuera más alto el riesgo de abuso. El alprazolam, por ejemplo, es una de las de vida media más corta y tenía alta lipofilicidad. Entonces, entre más lipofílica y más corta la vida, mayor era el riesgo de abuso, ¿cierto? Que eso pasa como parecido con el bazuco, que por eso es tan adictivo, ¿cierto? Porque tiene una acción muy rápida, pero una duración muy corta. Entonces eso lleva a un consumo compulsivo. Dentro del grupo de las benzodiazepinas encontraron que el diazepam era el que más riesgo de abuso tenía. Aquí solo tenemos diazepam en formas parenterales. Hace unos años sí había pues las tabletas, pero ya no están en el mercado. Luego del diazepam está el alprazolam, que sí es un medicamento que utilizamos con bastante frecuencia, y ya después venían las de vida media más largas, el clonazepam y el lorazepam. Otro punto importante del que hablaban en cuanto al riesgo de abuso es cómo lo vamos a formular, ¿cierto? Cómo lo vamos a prescribir. Entonces, normalmente uno piensa, no, que se lleve las goticas de clonazepam para la casa y cuando le esté empezando el ataque de pánico se empieza a tomar las gotas. Esa es una práctica que no es segura y que no es recomendada. Lo que yo debo hacer es dejarle un esquema fijo al paciente, ¿cierto? Por ejemplo, no, que se tome 5 gotas en la mañana y 5 en la tarde. Y de acuerdo al control sintomático ir titulando, porque con esos esquemas fijos hay menor riesgo de abuso y de adicción que si se lo toma solo por necesidad, porque entonces va a ser una asociación fuerte de bienestar y de mejoría con el medicamento que va a llevar a que probablemente se autodosifique y se dosifique más de lo que realmente va a necesitar. Bueno, y en cuanto al riesgo de caídas, este también es un riesgo que está claro que existe, que es importante y que varios estudios lo han abordado. Ya no se trata tanto en la literatura como los estudios grandes que encontré fueron alrededor del 2009, pues posiblemente porque ya está claro, ¿cierto? Hay un riesgo de caídas, pero que me parece que lo sobreestimamos, ¿cierto? Por ejemplo, en este metaanálisis que tenía pues varios psicofármacos hablaban de que el OR de la caída con las benzodiazepinas es de 1.57, mientras que con los antidepresivos es de 1.68, ¿cierto? Entonces uno dice, pues a nadie le preocupa ponerle una fluoxetina al viejito, bueno, sí, una fluoxetina por otras cosas, pero bueno, una sertralina al viejito que se caiga y que se fracture la cadera, ¿cierto? A eso nadie se le ocurre, eso existe y eso está, que hay un riesgo, pero las benzodiazepinas a veces sí se satanizan un poco más, ¿cierto? Pero que sí es claro, sí, que sí tienen eventos de caídas y por ejemplo este estudio mostraba la comparación con opioides y si había un OR aumentado de 1.7 con las benzodiazepinas de caídas y de fractura de cadera, ¿cierto? Que ya pues cuando el adulto mayor se nos fractura ya es un evento pues muy negativo pues como para el resto de su vida y posiblemente lo lleve pues a desenlaces prontos fatales. Bueno, entonces hablando ya de esos 3 riesgos, quería hablarles un poco de si uno sí utiliza o no las benzodiazepinas a largo plazo. ¿Y cuál es la realidad? Sí, sí se utilizan a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque nos ayudan y nos mejoran los pacientes. No es como la primera línea, pero sí hay situaciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad generalizada, hay algunas guías, como por ejemplo las canadienses, que las ponen de segunda
línea, ¿cierto? Y uno ve que el paciente está bien con la benzodiazepina, se intentan los desmontes y vuelven los síntomas. Eso puede hacer que nosotros lleguemos a utilizarlos a largo plazo. Otra de las situaciones que uno se encuentra con cierta frecuencia, por ejemplo, es las catatonías. Obviamente en un ambiente más especializado que en la consulta general, pero uno sí se encuentra con catatonías que tienden a ser recurrentes y que cuando uno baja las benzodiazepinas vuelve otra vez los síntomas catatónicos. Y los estudios que dicen, no, manténgale dosis crónicas, pues dosis a largo plazo de benzodiazepinas que le están ayudando a los pacientes. También hay varios reportes que hablan que en cuanto a la depresión con síntomas psicóticos, que los cursos de benzodiazepinas prolongados en estos pacientes hacen menos probable que recurran los síntomas depresivos y los síntomas psicóticos en el paciente y que los mantengan mejor. Otros puntos que son de difícil control y manejo, por ejemplo, los síntomas disociativos, que no está muy claro pues el tratamiento, pero que uno ve que es útil muchas veces las benzodiazepinas. Ya últimamente se trata de utilizar más los antipsicóticos atípicos para el manejo de los síntomas disociativos, pero las benzodiazepinas tradicionalmente han sido pues útiles y han sido muy buenas para el control de estos síntomas. Entonces uno no va a decir, ah, no, tengo que desmontarle, lo único con que el señor se dejó de despersonalizar o de realizar, porque de pronto se vuelve adicto, le va a dar una demencia, ¿cierto? Bueno, entonces, como para ir concluyendo y darle paso a Weimar, ¿qué digo yo? Que las benzodiazepinas realmente son medicamentos que son muy útiles y son seguros, ¿sí? Pero que en general, pues más o menos mi discurso es como pro benzodiazepina, ¿cierto? Pero no es para que se lleven la idea de que hay que mandarle benzodiazepina a todo el mundo por un montón de tiempo, ¿cierto? No, uno lo debe utilizar por periodos cortos, fijar los esquemas y las dosis y idealmente decirle al paciente cómo la va a desmontar, ¿cierto? O sea, usted va a tomar esto por 4 semanas y después de las 4 semanas va a empezar a mermar así los medicamentos, va a empezar a mermar así la benzodiazepina para evitar los riesgos que conlleva el medicamento. No son la primera línea de tratamiento a largo plazo, ¿cierto? Tenemos otros medicamentos con perfiles más seguros, los ISRS, los duales, y sobre todo, pues, a nivel agudo, la benzodiazepina para la ansiolisis aguda es muy buena y puede que sí sea una de las primeras líneas, pero cuando ya lo vamos a hacer a periodos largos, pues no es la primera línea, aunque se podría llegar a utilizar como hemos hablado. Y respecto a lo del deterioro cognitivo, ¿cierto? Entonces, la idea es desmontar un poquito ese paradigma. Parece que no es como mucho, ¿cierto? Si existe, es pequeñito, ¿cierto? Y queda mucha confusión, muchos sesgos. Es similar a lo que pasa con los ISRS y la ideación suicida, ¿cierto? Que parece haber más responsabilidad de la confusión que de los mismos medicamentos. Entonces, ¿qué pienso yo? Que no tenemos por qué pelear con el paciente que lleva 7 años utilizando 1 miligramo de lorazepam porque lo tiene que dejar, o no le voy a hacer la fórmula de control porque es que usted está adicto a esto y entro como a chocar con el paciente cuando el paciente con esa dosis baja, que nunca la ha aumentado, ¿cierto? Que no anda por ahí pues comprando en las ollas otro, o el clonazepam o lo que sea, ¿cierto? Que claramente no tiene un patrón de abuso, quitarle un medicamento con el cual está bien. Ah, me faltó decir respecto a la parte del insomnio, que es como para lo que más se usa, pues realmente la evidencia farmacológica para todo es muy mala, ¿cierto? Lo ideal sería hacer psicoterapia cognitivo-conductual con un protocolo de insomnio. Pero si yo veo que este señor lleva 7 años durmiendo bien con 1 miligramo de lorazepam, pues, ¿cuál es el afán para quitárselo, cierto? Bueno, en cuanto al abuso, pues sabemos que sí es un riesgo importante, pero no es un riesgo gigante, ¿cierto? Y que si yo tengo un uso prudente, pongo periodos cortos, utilizo dosis fijas y tengo en cuenta los factores de riesgo de este paciente, puedo escoger bien a quién se lo puedo dejar a largo plazo o no. Y
lo que les decía, el riesgo de caída existe, pero tampoco es pues algo gigante. ¿Sí? No, al doctor Consuegra le dieron más. No, sigue Weimar, sigue Weimar. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a continuar con esta parte. Como decía el doctor, no es tanto como buscar a ver quién gana, si gana formular las benzodiazepinas o mejor no las formulemos, sino que realmente lo que tenemos que hacer es como ese ejercicio juicioso de individualizar a ese paciente, ver los factores de riesgo, el riesgo-beneficio, ¿cierto? Y bajo eso vamos a tomar la decisión siempre tomando en cuenta pues que lo que queremos es precisamente la mejoría del paciente y siempre pues teniendo en la mente que fuera mucho mejor que las usemos pues a corto plazo. El problema va a ser precisamente cuando ya tengamos esos pacientes que no los hemos visto, pero que llegaron ya tomando las benzodiazepinas desde hace tiempo. Entonces, la intención de mi parte, que es muy cortica, es como mostrar de qué manera tenemos que hacer ese desmonte de los pacientes que ya han venido consumiendo crónicamente las benzodiazepinas. Para esto, como les vengo diciendo, primero debemos tener en cuenta algunas cosas y es que el paciente es una cuestión dinámica, ¿cierto? No es el mismo paciente que hoy le formulamos una benzodiazepina, quizás en 2 años, 3 años no sea ese mismo paciente porque las condiciones de él van a cambiar, tanto por la edad que tenga, las enfermedades que desarrolle en ese tiempo, cómo va a evolucionar la misma enfermedad psiquiátrica o las otras enfermedades que tenga como comorbilidad. Obviamente vamos a analizar esos efectos adversos y siempre vamos a tener en cuenta, como les digo, ese riesgo-beneficio. Entonces, como para dar unas como pautas breves, ¿cuáles son esas consecuencias de tener, por ejemplo, un paciente que además de las benzodiazepinas está polimedicado con otros tratamientos, ¿cierto? Entonces, sobre todo que mientras más medicamentos tenga ese paciente, pues va a tener más interacciones, la adherencia terapéutica quizás no va a ser la misma, entonces vamos a intentar como ver cuáles de esos medicamentos nosotros podemos retirar y si la benzodiazepina, siendo como ese valor juicioso de riesgo-beneficio en el paciente individualizado es la opción, pues realmente deberíamos hacerlo, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, lo primero que debemos tener en cuenta aquí es que el desmonte de esas benzodiazepinas realmente debería iniciar en el momento que decidimos iniciar esas benzodiazepinas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que mientras nosotros armemos una mejor alianza terapéutica con ese paciente, que además de eso, cuando vamos a iniciar la benzodiazepina, le expliquemos bien los efectos adversos, le expliquemos bien el tiempo que estamos esperando utilizar la benzodiazepina, le expliquemos bien todos estos riesgos que ya el doctor pues nos comentó. Seguramente en el momento en el que nosotros decidamos desmontar esa benzodiazepina, pues obviamente se nos va a hacer mucho más fácil, vamos a tener un paciente que está mejor informado del medicamento y vamos a tener una mejor relación terapéutica para poder iniciar el desmonte. Entonces, en los cuadraditos de colores siempre está como resaltado esta parte que más allá como del desmonte técnico como tal del medicamento, son esas cosas adicionales, pero igual muy importantes que debemos tener en cuenta en este proceso. Entonces debemos esclarecer esas indicaciones, por cuánto tiempo, los efectos adversos, hacer una buena relación terapéutica. Pero ya hablando como tal de la cuestión de cómo vamos a hacer con el medicamento, lo que nos dice es que debemos reducir de la dosis que está tomando el paciente, quitarle un 10 a 25% cada 2 a 3 semanas, ¿cierto? Siempre esto individualizando, como les digo, al paciente. Si vemos que tiene ciertos criterios de un mayor riesgo de dependencia, pues quizás preferiríamos hacerlo en 3 semanas y quizás bajando una dosis del 10%. Eso ya será muy individual según cómo miremos que está la situación del paciente.
Siempre debemos comunicarnos con el paciente, explicar por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Como nos decía el doctor, no es simplemente, ay, es que ya viene tomando mucho tiempo, eso es que usted está adicto, eso es que usted no lo quiere dejar, sino realmente explicarle cuáles son las causas que nosotros como médicos estamos considerando para realmente, por el beneficio propio de él, quitarle el medicamento, ¿cierto? Entonces, tenemos otra estrategia que nos explica aquí, que nos dice que lo que vamos a hacer es si el paciente generalmente viene tomando una benzodiazepina de corta o de intermedia o de vida media, intermedia, lo que vamos a hacer es cambiárselo, rotárselo a una benzodiazepina de vida media larga para que eso nos permita hacer de una manera más cautelosa el desmonte y que no tenga estos síntomas de abstinencia por descontinuación del medicamento. Y en general lo que se habla pues en la literatura es hacer ese intercambio de clonazepam, lorazepam, alprazolam, el que sea por diazepam. Y ya les voy a explicar, nos da unas tablitas, una manera de cómo vamos a hacer eso. Otra cosa importante, como les digo en los cuadraditos, está lo que ya nos venía diciendo el doctor. Cuando nosotros vamos a desmontar la benzodiazepina, más allá del solo hecho de quitar el 10, el 25%, cada 2 a 3 semanas, debemos estar acompañando al paciente en ese proceso. Entonces, la psicoeducación es importantísima, la terapia cognitiva, la psicoterapia va a ayudar mucho en el proceso a estos pacientes y, por ejemplo, muchas de las veces están indicados es por el insomnio y lo que tenemos que hacer entonces es trabajar desde el principio que estamos teniendo en mente hacer ese desmonte en higiene del sueño, en hábitos saludables, en ejercicio, en una alimentación adecuada para que eso facilite el proceso de que el paciente se desenganche del medicamento. No existe como tal una evidencia de medicamentos, digamos, como para aliviar ese craving, digamos, de que el paciente esté intentando dejar la benzodiazepina, ¿cierto? Pero lo que se conocen medicamentos como por ejemplo la paroxetina, la imipramina, que se estudian, pero más allá de eso, lo que dice es que uno debemos pues intentar manejar esas cosas que el paciente está presentando en ese momento. Como por ejemplo, cambiar por un medicamento que no tenga ese perfil pues adictivo o algo para manejar el sueño, hacer un seguimiento cuidadoso de si esos síntomas se están produciendo más allá del simplemente hecho de la abstinencia, sino también porque está con una depresión activa, con una ansiedad activa y realmente lo que tenemos que intervenir es en esos síntomas más que en la abstinencia que el paciente pueda estar produciendo. Como les decía, vamos a preferir siempre esos esquemas lentos. La retirada que va a ser rápida, muy brusca, siempre va a reforzar no solamente los síntomas de abstinencia físicos, sino también como ese enganche, digamos, como psicológico y emocional que tiene el paciente alrededor del medicamento. Siempre le vamos a detallar al paciente muy cuidadosamente la pauta que vamos a utilizar para empezar a desmontar ese medicamento. Entonces vamos a tener, como les decía, la importancia aquí de la relación terapéutica y nos dice que en lo posible, si se lo podemos dar escrita de una manera como muy coloquial para que el paciente entienda, va a ser lo mejor. Vamos a tener ese seguimiento en 2 a 4 semanas y si de pronto cuando estamos intentando hacer el desmonte hay alguno de estos efectos adversos por la abstinencia, intentar llevar por 2 semanas más la misma dosis para después continuar intentando pues el desmonte. Y esta es la tablita que yo les decía, esta tabla la encuentran en cualquier parte, en Google, es solamente colocar las equivalencias de las benzodiazepinas con el diazepam y les va a salir lo que quieran sobre esta información. Entonces, en general lo que nos dice, por ejemplo, si vamos a utilizar, si el paciente venía tomando 1 miligramo de lorazepam, es que la equivalencia va a ser con 10 miligramos de diazepam. Entonces, vamos a cambiar por esa dosis de diazepam para empezar el desmonte, 2 a 3 semanas. Al ser el diazepam de vida media larga, entonces no va a producir tanto esos síntomas de abstinencia como los que son de vida intermedia o de vida corta. ¿Cómo proceder? Lo más importante es dar tranquilidad al paciente y no desesperarnos nosotros tampoco. Si ya venía tomando 2, 3 años el medicamento, ¿qué más nos da demorarnos 4, 6 semanas, 3 meses, 6 meses en desmontárselo? Lo importante es que si realmente tomamos la decisión de que hay que hacerlo, lo hagamos y nos tomemos
ese tiempo necesario para lograr el desmonte adecuado. Y entender que, como nos decía el doctor, hay casos en los que simplemente debe mantenerse cuando son esas ansiedades de difícil manejo, todas esas circunstancias que ya vimos anteriormente. Simplemente como para terminar, más que un caso, es solamente como un ejemplo de una paciente femenina de 25 años que no tenía movilidades, estuvo en manejo desde hace 2 años, el que se lo regularon fue porque tenía síntomas después de una ruptura que tuvo, de una ruptura de pareja. En ese tiempo también los síntomas como por eso decidieron por medicina general. Además, la intención es que los controles, pero decidió no hacerlo. La mayoría de los síntomas suspende la estatina, intentó quitar la estatina, pero cada lo hacía, empezaba a tener síntomas como de nuevo del insomnio y se está tomando en medio de que se reactivaron los síntomas iniciales. Con su entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es lo que directamente vamos a mostrar. El 10 al 25% de la dosis diaria, cada una a 3 semanas. En este caso, el paciente estaba tomando el alprazolam de 0.5 miligramos. Entonces, le vamos a poner así, de esta manera al paciente. Iniciar partiendo la tableta en 4, tomar durante las siguientes 2 semanas 3 pedacitos de la tableta que partió. Luego, tomar 2 pedacitos o la mitad de la tableta por 2 semanas más y aquí ya deberíamos tener control para poder enterarnos de cómo ese paciente está llevando el proceso. Y después tomar un cuarto de la tableta por 2 semanas más y suspender con un nuevo corto control para poder hacer ese análisis y además no solamente sino tener un seguimiento después para ver si se vuelve a activar los síntomas de abstinencia o los síntomas que inicialmente llevaron pues a que la paciente necesitara como tal la benzodiazepina. Y la otra estrategia que nos enseñan es hacer la sustitución de la benzodiazepina de corta o de intermedia por aquellas que son de vida media larga, ¿cierto? En este caso el que nos pone la equivalencia es el diazepam. En el caso de ella, estaba tomando 0.5 miligramos, lo ideal sería cambiarle 5 miligramos de el diazepam y una vez veamos que ya está estabilizado los síntomas con los 5 miligramos del diazepam, empezamos entonces el desmonte de igual manera, cada 2 a 3 semanas, haciendo todo el seguimiento pues, adicional que hay que hacer. Muchas gracias.